España, le agradecemos a todos ustedes, socios e invitados, su presencia. Están con nosotros directivo de la Casa de España, el señor Justo García, presidente de la Casa de España en Santo Domingo, Generoso Gómez, está José Rodríguez y don Marco Fosón. Y le agradecemos a todos, pero un agradecimiento muy especial al doctor Iván Ernesto Gatón, no solo por aceptar con tanto gusto esta invitación y estar aquí hoy con nosotros. Le agradecemos a él también por motivarnos siempre y enseñarnos a comprender tantos temas de interés que afectan hoy al mundo. Como defensor de la verdad histórica, que tantas veces es tergiversada, para la Casa de España en Santo Domingo es un honor tenerlo hoy con nosotros. El doctor Iván Gatón es licenciado en Derecho con maestría en estudios diplomáticos, summa cum laude y diplomado en estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Ciencias Sociales sobre Asuntos Asiáticos en la Universidad Tanjang de Taiwán. Cursante de Estudios Avanzados de Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Experiencia en Comercio Internacional, CEDOPED, Pro Dominicana. Estudios extracurriculares en China, Taiwán, Chile, Argentina, Japón, Bélgica, Holanda, España y otros. Como académico es docente del Instituto de Educación especializado en formación diplomática y consular. Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid, con el máster de Derecho Internacional Diplomático y Consular, y Colegio de Abogados de Madrid. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Católica Madre Maestra, Universidad de New York y New Jersey. Debemos destacar los apreciadas que son sus conferencias en diferentes ciudades de España e Iberoamérica. Recibamos al doctor Iván Gatón con el tema Mirada histórica geopolítica de la española. Señoras y señores, buenas noches a los directivos de la Casa de España. Y bueno, agradecer a Dios la oportunidad de la salud y digamos que el haber tenido la oportunidad de este muchacho, de haber estado interesado en tener un acercamiento a los temas y sobre todo con la actitud de querer aprender. Entonces eso es lo que ha permitido que después de haber dado mi primera charla sobre la española, recuerdo que fue a un grupo de médicos y misioneros protestantes. Ustedes conocerán el Hospital Dr. Elías Santana, que está ubicado en Los Alcarrizos. Es un misionero estadounidense llamado William Hunter, que lo estableció aquí. Quizás es un poco secreto, pero no es secreto para la gente del Kurdistán y de las islas del Pacífico, cuyos oftalmólogos se preparan aquí. El primer curso que lo conocí fue en Los Alcarrizos. Es una de las mejores escuelas de oftalmología del planeta. Y a los 14 años me inicié como traductor de ellos y siempre el doctor Teo Beato me hizo un espacio para que diera una conferencia y nunca olvido que cuando me dijeron, what is your opinion about Christopher Columbus? Y yo le dije, wow, he was a thief. Y alguien me dijo, oh, ¿cuál era su opinión sobre Colón? Le digo, bueno, era un ladrón. Entonces, a esa edad, los profesores que yo tenía en Sabana Grande de Boyá y el acceso a las bibliografías y sobre todo una leyenda que en las disputas que se dan entre los imperios siempre es necesario el papel de divulgación y de relaciones públicas. Y a partir del enfrentamiento de los protestantes con los católicos se aprovechó
aprovechado no solamente de la imprenta, sino del dibujo. Y una obra que fue escrita y apoyada por los reyes católicos, porque no olviden ustedes que quien asiste a Fray Bartolomé de las Casas es el cardenal Jiménez Cisneros. Y Jiménez Cisneros, quien queda como regente a la muerte de la reina Isabel en 1504, es quien apoya a ese encomendero de la Vega, porque era un encomendero de la Vega que estuvo presente en el 1511 en el sermón que prepararon bajo la dirección de Fray Pedro de Córdoba y que se lo dieron a leer a Fray Antón de Montesinos, que es el segundo discurso más importante del cristianismo después del Sermón de la Montaña. ¿Y saben por qué? Porque ahí se establece un referente que lleva a que luego se discuta en Salamanca todo lo que ha sido una visión de uno de los hombres que más ha influenciado la existencia humana, que es Aristóteles, quien justificaba la esclavitud. Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas, apoyado en el Ius Gentium, en esa visión que tiene un Fray Francisco de Vitoria, pero sobre todo porque el testamento de Isabel la Católica establecía que había que cuidar a los indios y que eran sus súbditos, igual que los de Castilla. De ahí que no es casualidad que en ese segundo viaje de Colón, el primer viaje ustedes recordarán que establece con los restos de la nao, la Santa María que encalla, un fuerte que se llama el Fuerte de la Navidad, que no nos vayamos a equivocar, que estuvo construido en el cacicazgo de Marién, pero en la zona de lo que hoy sería Cahuaitiano. Por eso se mueve hacia el cacicazgo de Guayonex, que era el cacicazgo que comprendía todo el nordeste de la isla, desde Samaná hasta Puerto Plata, y en la Isabela, en 1494, construye la primera aldea o villa europea en América. Más de 1500 personas. Y de ese viaje había una persona que es importante, y es un guaitiao, que muy pocas veces he escuchado hablar de esto. El guaitiao era Diego Colón. Es un indígena que Colón se encuentra en la isla de Guananí, y que desde el primer momento, algo que me lo sé de memoria, pero prefiero leerlo porque resulta hasta interesante cómo el historiador español Esteban Miracaballos se refiere a este indígena que al ser guaitiao se llamaba Diego Colón, y dice lo siguiente: debía ser muy joven cuando Colón se encontró con él y lo embarcó en la Santa María. Desde el primer momento sintonizó bien con el carácter del almirante, con quien entabló, como ya hemos afirmado, una gran amistad. Su gran capacidad de aprendizaje y de azar, pues sobrevivió a las mortíferas epidemias de los primeros años, le convirtieron en una pieza clave como guía para aguas antillanas y posteriormente como lengua o traductor. Este indígena se quedó un tiempo en Barcelona, después con Colón vino aquí, y luego Colón, como hizo tan buena amistad con él, porque solamente se habla de las partes oscuras del almirante, pero también hay que referir dentro del contexto que se vivía en aquella época, si los ingleses hubiesen hecho lo mismo, si en esa teoría de los ciclos hegemónicos los franceses hubiesen hecho lo mismo, para el siglo XXI, Níger, Gabón, Mali, son colonizaciones inacabadas, o si hubiesen ellos permitido que los hijos de Guacanagaritz, que fueron bautizados con gran boato
en Barcelona, siendo el padrino Juan, el príncipe heredero, y los llamaron Fernando de Aragón y Juan de Castilla, y ambos fueron padres de Juan, el heredero de la corona española. Todo esto para referirles, porque no solamente tenemos un elemento que no existió con los que llegaron en el Mayflower, la expansión hacia el oeste, y tengo que hacer esas analogías porque a pesar de todo, nosotros somos herederos de una tradición greco-latina, hablamos un latín vulgar, que es el español, pero tenemos un problema en la geopolítica espiritual, que es la incomodidad psicológica, con todo lo que provenga de España. Sin embargo, Juan Latino es un negro que en el siglo XVI estaba dando clases en Granada como catedral. Me gustaría saber si en Oxford lo hubiesen aceptado. Cuando comencé a pensar en estos temas, y no solamente vi el aspecto cruel, porque toda conquista tiene un elemento de crueldad, pero si miramos que esa península de la isla Mundo, que es Portugal y es España, las dos muy mezcladas. No olviden nunca que Fernando, como aragonés, no creía en Colón. Aquí la de la misión era Isabel, pero Isabel era hija de una portuguesa y siempre habló portugués, porque era hija de Isabel de Portugal. Pero como portuguesa, conocida de la escuela de Enrique Navegante. No olvidemos que son los portugueses los primeros que comienzan a navegar y hacen la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza y llegan hacia la zona que era la que más atraía al planeta, que era Zipán de Catay, que era donde estaban las especies y que era la que Marco Polo había vendido como buen relacionador público. Un Marco Polo que llegó a ser embajador del nieto de Temujin o Gengis Khan, el Kublai Khan, con la dinastía Yuan, en lo que hoy es Myanmar, antigua Birmania, y que también estuvo en Persia. Y ese Marco Polo le dio unas relaciones públicas a China y a la India, a Zipango, a Japón. No solamente Isabel sella con creer en Colón y decirle, después de varias reuniones, Colón que había enviado a Francia, Colón que había enviado a Inglaterra, y que no olviden ustedes que hay una realidad con Colón. Colón estuvo con los portugueses primero, pero los portugueses, y él estuvo casado con una portuguesa llamada Felipa Muniz, que es la madre de Diego Colón. Los portugueses no creyeron. ¿Quién cree en Colón? Isabel de Castilla. Era la mujer perspicaz, pero también Isabel, cuando en el testamento incluye esto, no sé si ustedes recuerdan que hubo un acontecimiento que marcó un antes y un después en la relación de Colón con la reina, y es que Colón había llevado unos indígenas para venderlos. Y la reina reclama y dice, ¿con qué autoridad el almirante osa vender mis súbditos? Para la mentalidad de una ONG del siglo XXI, esto no dice nada, pero imagínense ustedes que hasta 1978 en Estados Unidos los negros tenían que ir a un baño distinto, así fuesen de los principales expertos en el Pentágono. Imagínense ustedes lo que significó en una América ya con las independencias, que hasta 1952 un indígena no podía acercarse al Palacio de Gobierno en Bolivia. Sin embargo, las leyes de Indias permitían no solamente que pudiesen entrar, sino que luego vemos a un Garcilaso de la Vega, que es uno de los principales intelectuales de España, y es un indígena
los ejemplos sobran. Porque hablamos de las mujeres y bueno, es imposible pasar por alto que la primera mujer gobernante de América fue María de Toledo. Y María de Toledo era prima de Fernando el Católico, vino aquí con toda una corte. Aquí estuvo con ella la primera maestra de América, que fue Catalina Bustamante, que luego va a México, y cuando llega a México se da cuenta que los indígenas las raptan y las casan obligatoriamente, y ella se queja con la emperatriz Isabel, que era la esposa de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España, y lo que hace es que envía mujeres de España con cartillas y comienzan a educar mujeres en aquella época. ¿Y qué tal si nosotros tomamos el referente de que hasta la principal, digamos, muestra de que se inicia un tipo de colonización que no solamente cambia el mundo porque da a conocer un continente que no se tenía conocimiento de su existencia, sino que también el Imperio Español, desde su llegada, estableció universidades. En Portugal, si usted quería hacerse profesional, tenía que ir a Coimbra. Nunca un brasileño, nunca un mozambiqueño, un angoleño, así fuese hijo de portugueses, podía estudiar. Tuvo una universidad allí. Sin embargo, en el Imperio Español, usted tenía un sabio como el sabio Caldas, que impresionaba a Alexander von Humboldt. Entonces, yo que quería hacer esta pequeña introducción antes de irme, porque a veces yo creo que ese sentimiento de infravaloración en un mundo que siempre la sangre ha sido la partera de la historia, la violencia. Es decir, uno se pregunta, pero los españoles vinieron aquí, yo les pregunto, ¿y nos olvidamos de Numancia? Nos olvidamos de los romanos llegando a España y arrasando con todo, o nos olvidamos de 700 y pico de años de ocupación musulmana en la península ibérica, o no ha sido la historia de la humanidad de esa secuencia. Pues en esa secuencia, en la geopolítica, que no es más que el estudio de la geografía y de las relaciones que tienen el espacio territorial donde usted vive con el resto del planeta, esta isla, que me sorprende también, que ahora le llaman algunos Haití, hay unas bibliografías modernas, unos libros que aparecen sobre incluso geopolítica, y cuando se refieren a las primacías hablan de Haití, entonces inmediatamente me voy a Fray Bartolomé de las Casas, y entonces o a Hernando Colón, el hijo de Colón, que tuvo la biblioteca más importante de Europa en su época, y esta isla nunca se llamó Haití. Habían 5 cacicazgos, que era el de Marién, Maguama, Guana, Higüey y Jaragua, y en el cacicazgo de Marién, ahí estaba un cacique que se llamaba Boechío, y en esa área había una zona de tierras altas que los taínos llamaban Haití. Pero esta isla se llamaba, cuando llegaron los españoles, Bapequi o Bohío. A lo de Quisqueya no voy a entrar porque eso traería inconvenientes luego. Pero la isla era Bapequi o Bohío. Entonces, dice Colón en su diario que al parecer las tierras donde estábamos, iguales que la de Castilla, pero que contrario a las de Castilla, permitían tener 2 cosechas por año, decidió llamarle la española. Como el latín, el idioma culto de la época, se le llamaba también la española. Entonces, en esta isla,
es donde tenemos no solamente el primer asentamiento, sino también el primer etnólogo y el primer antropólogo y el primer evangelizador, que es Fray Ramón Pané. Cuando lo trajo en el segundo viaje con un consejero, secretario, incluso diplomático de Fernando el Católico, llamado Bernardo Boil, ¿lo recuerdan? Fue el sacerdote que dijo la primera misa. Y por 2 años estuvo un tiempo viviendo por la zona de La Vega, después vivió por aquí, por San Pedro, por lo que hoy sería San Pedro de Macorís, y el hombre aprendió el lenguaje taíno. Y escribió un libro, que es el primer libro que se escribió aquí en América. Pero hay algo que también me permití tomar nota, porque esto confirma lo que les había dicho sobre el trato a los indígenas. En 1509, recuerden que aquí llegaron los extremeños, y eso era un favoritismo. Nicolás Giovanni era de la zona de Cáceres, por eso el culto a la Virgen de la Alta Gracia. Y entonces había una queja de que Obando, aprovechando el interregno de que muere Isabel la Católica, no hay regente, él, que era frey de la Orden de Alcántara, conocía de leyes, se hizo dueño y señor de todo, y siendo extremeño le dio todos los puestos importantes. Cuando Diego Colón consigue venir aquí, lo primero que hace es perseguir a los allegados a Obando, y uno de ellos es nada más y nada menos que Francisco de Solís, quien tenía una encomienda en Santiago. Y sucede lo siguiente, que Diego Colón llama a juicio porque Solís, castigando a los indígenas, los mató. Entonces dice el historiador lo siguiente: llama la atención la prontitud con la que el hijo del descubridor de América llevó a cabo este pleito a juicio. Aunque pensamos que el descenso de la población aborigen, merced al tratamiento que le proporcionaban los españoles, era ya una realidad conocida en Castilla antes de la llegada del nuevo gobernador. De ahí la rapidez que mostró en emprender el juicio. No olvidemos que ya hacia abril de 1508 se había reunido en Burgos la Junta de Procuradores de la Española pidiéndose soluciones para la isla, pues se han apocado tanto los indios y se apocan de cada día que, si no se remediara, en pocos días se despoblará de ellos. Judicialmente existía un interés. No estoy tratando de decir que no había abusos, pero había un sistema judicial llamado a que no se cometieran esos abusos. El gran error fue que de los indios que Colón se llevó, trajo a 3 de ellos con viruela. Y la viruela fue una de las causantes, aparte de una gripe, una influenza que también afectó, y ustedes saben que fueron más, y eso lo dice el propio George Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, que fueron esos gérmenes los que acabaron. Pero miren, para comprender ese proceso, yo quiero que veamos lo siguiente. Hay un tratado que en geopolítica lo toma hasta en consideración Zbigniew Brzezinski. Es una teoría de los ciclos hegemónicos, porque no nos olvidemos de algo. Europa
no era importante hasta el siglo XVI. Europa lo que tiene son 500 años hegemonizando. Las principales civilizaciones del mundo estuvieron entre el Tigris, el Éufrates, el Indo, el Ganges, el Yangtze, el Huanghe. Son 500 años. Y ese es el Tratado de Tordesillas. Y ese Tratado de Tordesillas, que es un papa Borja, no Borgia, porque era de Valencia, Alejandro VI, ese tratado divide el mundo en dos. La parte que le toca a los españoles y la parte que le toca a Portugal. Hay algo importante que decir sobre Colón. Imaginémonos la navegación en aquellos tiempos. Dejen de lado el GPS, dejen de lado toda la tecnología que existe en la época. Imagínense ustedes en un cascarón de madera, en una zona donde hay huracanes que tienen 200 kilómetros por hora, donde en ese cascarón de madera la comida no es, digamos, la mejor. Era una especie de galleta, y la galleta era una mezcla de trigo que a veces cogía gorgojo, hasta que Juan Ponce de León se inventó un negocio en San Rafael del Yuma y hacer casabe, y el casabe no se daña. Pero mientras tanto, los que venían por aquí pasaban muchísimo trabajo. Entonces imagínense en esas condiciones, con un viaje que el primero de regreso Colón duró como un mes, y el segundo, después que se hacía la aguada en La Gomera, que ahí es que se toman los vientos alisios, que son los que empujan. Recuérdense que los barcos no tenían motor, era en base al viento. Entonces ese viaje se tomó 20 días. Imagínense 20 días en ese barco. Pero imagínense también que usted está navegando en base a ubicarse con relación a la estrella polar. Pero si baja del Ecuador, como hizo Vicente Yáñez Pinzón, había que descubrir la Cruz del Sur, que después fue quien lo hizo Pedro Díaz de Solís, y luego bajó Magallanes, y luego volvió Juan Sebastián Elcano, pero había que ser un científico. Con esto lo que se inicia es algo importante, una ciencia que se llama la geografía. De hecho, la ventaja de España estuvo en que toda esa información de cartografía, por donde había que entrar, para que tengan una idea, a Colón el pesquisidor Bobadilla le prohibió que llegara a Santo Domingo, y estando en Jamaica, bueno, vino aquí, pero le dice a Obando que no dejara salir el barco en el cual iba Cabanado, porque venía un huracán. ¿Y cómo Colón sabía que venía un huracán? La forma de las nubes. En el mar, si veían el plancton. Y ustedes saben a dónde fue Colón. ¿A cuál es eso? Almirante, Félix, vi al almirante aquí. Imagínense, ¿a dónde fue el almirante? A las calderas. A las calderas, y hoy ahí es donde los marinos tienen su base. Es decir, no es tan sencillo como la gente piensa. Fuera de todo, el que había que conocer, porque el mar es como carretera. Usted puede llegar a un banco de arena, entonces callar el barco. En aquella época, Colón tenía informaciones. Y se dice que las informaciones que Colón tenía es porque un día en la playa de Puerto Santo, donde él estaba, un prenauta o protonauta llamado Gonzalo Sánchez de Huelva le dio información. Además, el padre de su esposa tenía un halcón con mapas e informaciones, razón por la cual nunca Colón dijo completamente las informaciones. Y sabía algo que era importante también. Sabía llegar, pero sabía cómo se regresaba. Cogió la corriente del Golfo.
La corriente del Golfo de México es una corriente como de 1000 kilómetros de ancho. Dicho sea de paso, es la corriente que permite que España y Portugal tengan un clima benigno y que Londres sea más habitable porque le aumenta como 10 grados de temperatura. Es fruto del movimiento de rotación de la Tierra. Pero esa corriente da de 5 a 6 nudos. Y él parece que la conocía, porque fíjense por dónde vino y fíjense por dónde regresó. Entonces, hay que ubicarlo todo en su contexto. Es el hito que se marca a partir de ese momento. Bien, el Alcázar de Colón, no sé si ustedes sabían que desde el Polo Norte hasta Ushuaia, allá abajo en Argentina, hasta Tierra de Fuego, hasta el Estrecho de Magallanes, es el primer palacio que se construye en América. Ahí nacieron los nietos de Colón, pero hay un dato interesante. Ahí no solamente estuvo Hernán Cortés, que fue el notario de Azúa, no de Asua, sino de Azúa. Un Cortés que había estudiado en Salamanca, duró un tiempo allá, sabía un poco de latín, pero también por ahí pasó un tal Pizarro. Pizarro era lo que en aquella época se llamaba vaquiano. ¿Qué es un vaquiano? Vaquiano es un conocedor de caminos. Imagínense ustedes lo que esta isla hace 5 siglos atrás, con un río Yuna por un lado, con un río Jaina por el otro, con esa impresionante cordillera que es la cordillera central, y ser él un experto aquí. Bueno, pues por aquí pasaron gente que no sé cómo se le da todavía la importancia, como la persona que descubre Estados Unidos o la Florida, Juan Ponce de León, cuya casa fortaleza, me disculpan los enemigos de Balaguer, es Balaguer quien la rescata en el año 1972, porque Balaguer tenía conciencia histórica, y esa casa está ahí, pero no solamente es que desde ahí él descubre Borinquen, que cuando Colón llegó le pusieron San Juan, y hoy resulta que San Juan es la capital y Puerto Rico es el nombre del país, de la isla. No solamente llega a Borinquen, sino que trajo consigo a un amigo. ¿Y saben quién era ese amigo? Para mí, una figura, ese señor. Yo quiero que ustedes lo miren bien, porque yo creo que todavía históricamente no le hemos sacado el provecho a un país que vive del turismo. Juan Garrido era un negro bereber, es decir, eran de los negros, de los que andan por la zona del Sahara y que en la parte del Magreb, lo que sería la zona de Marruecos, los portugueses lo toman como esclavo, se lo llevan a Portugal, el hombre se hace católico, tomen esto en consideración, es musulmán, se hace apóstata. En el Islam, hacerse apóstata conlleva la muerte. Se hace cristiano, pelea contra los musulmanes en la toma de Granada, donde estaba con Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico. Llega a América, se va con Cortés a México, está en la noche triste. Cuando Cortés ya vence a los mexicas, que nosotros llamamos aztecas, pero son mexicas, le pide construir una capilla. Musulmán que construye la primera capilla católica en territorio continental de América. Pero era un hombre inquieto. Pidió que de España le trajeran legumbres,
semillas, y aparece luego una comunicación de él en la que le exige a Carlos V su pensión porque el trigo que se consumía en América se había cultivado en un vivero que... Pero no solamente eso, se casa con una española, tiene 3 hijos, pero tiene varios aborígenes, varios indígenas trabajando en su casa, y es el que dirige una hueste junto a Cortés de 200 negros que estaban ayudando en la conquista en México. No olviden que todavía en el siglo XIX los territorios al norte de México no se habían podido conquistar todos. Es más, hay un indio que se llama Jerónimo, que era un indio chiricahua, que le dio muchísimo trabajo a Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces, él... Entonces, y era un negro que se casa con un español, Juan Garrido. ¿Dónde vivía? En San Rafael del Chuy. Otra figura, aparte de Cortés, para mí este señor que vivió aquí es de los más importantes, no solo por el tema gastronómico, porque fue el que trajo el plátano. Ustedes saben que el plátano es una musácea del Asia que se trae aquí, incluso todavía en México le llaman el plátano dominico, y es que él era un padre dominico. Pero a mí me sorprende algo en él, un excelente geógrafo. Es el que descubre las Islas Galápagos. Y no solamente porque al ver todos estos quelonios, es decir, tortugas, reptiles, no, es que en el regreso, no sé los que han estado en Panamá si conocen un río que se llama el río Chávez. ¿Lo conocen, verdad? ¿Usted sabe lo que él recomendó al rey Carlos I? Hacer un canal aprovechando las aguas del río Chávez. Fue el obispo de Panamá. Sí, es una figura que se adelanta a Lesseps, que es el que comienza la construcción del canal de Panamá a finales del siglo XIX, y a un canal que se inaugura en 1914. Sabe, o se abandonaba en aquellos tiempos en una isla. Él le debía a medio Santo Domingo, no podía pagar las deudas, y el negocio que tenía aquí era un negocio de cerdos. Pero sucede que los cerdos aquí crecieron con mucha rapidez, había piaras de cerdos por doquier, y él quebró en el negocio. Alonso de Ojeda. Él dice que él conoce esa área y se lo lleva, pero fíjense algo, aquí hay una comunicación sexual electromagnética, porque él tiene, como todos los españoles que llegaron, la oposición del indio Careta. Pero él se hace amigo de Careta, se consigue la hija de Careta que se llama Anayansi. Si van a Panamá encontrarán muchos nombres que se llaman Anayansi. Y Anayansi es quien le da la información de un mar que se llama el Mar del Sur. Es quien descubre el Océano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa. Ustedes conocen ese señor que está ahí. Pues ese señor fue oidor, alcalde de la Vega Real,
y es quien 95 años antes que los padres peregrinos del Mayflower, en el 1526, crea en la bahía de Chesapeake, en Carolina del Sur, San Miguel de Guadalupe. Salió con 500 personas desde Puerto Plata. Era de Toledo, era un mozárabe, estuvo en la disputa que mantuvo Diego Velázquez con Hernán Cortés. Recuérdense que Hernán Cortés, quien había preparado el viaje, era Diego Velázquez, que estaba casado con una hermana de la esposa de Hernán Cortés. Y entonces a él lo enviaron como juez para resolver ese asunto. Pero muere allá en la parte norte de Estados Unidos, pero es una figura algo que se le da, digamos, una connotación distinta, la esclavitud en base al color. Ustedes dirán, pero siempre la esclavitud existió dentro de los mismos africanos, pero nunca se había tomado su piel como referente para hacerte esclavo. Se te hacía esclavo, se el Dao Men, eran los propios africanos, y se estableció un negocio que lo inician los portugueses, el oprobioso negocio de la esclavitud. Pero yo venía hablando con mi hijo, con Pedro, y Pedro, si los negros que estaban en Estados Unidos bajaban hacia la Florida, que era su refugio, y los ingleses, y eso fue hasta el Tratado Onyx, ¿verdad? Recuerdan que fue la Florida en el 1813 fue que se le entregó de nuevo, se le dejó a Estados Unidos, que dicho sea de paso son los españoles que ayudan a Estados Unidos en la independencia, Bernardo de Gales. Incluso ahí estaba Francisco Sebastián de Miranda en la batalla de Pensacola, estaba Leiva, es decir, el aporte español fue puntual. Pero se inicia algo que se llama mercantilismo. Les voy a explicar por qué. Por esto. Hay un micrófono que pueda moverme el mapa. Sí. Por favor. Hay un micrófono debajo de... Ah, aquí está. A ver, Sí. Yo soy yo. ya, se oyó. Ahora se escuchó. Bueno, fíjense. Ustedes ven. No. Ya, ahora sí. Ahora sí. Miren. Antes, esto se le llama en geopolítica Isla Mundo. Por eso ustedes ven con todo lo que pasa en Ucrania ahora que se dice que el que domina la región cardial domina la Isla Mundo y el que domina la Isla Mundo domina el planeta. Bueno, era esa zona, pero aquí, entre el Atlántico, la verdadera globalización, porque ahí comienza el intercambio alimenticio, la papa, la yuca, el cacao, la piña, el maní, el ají, las habichuelas. Todo eso sale de aquí. Pero de allá se trae, Colón trajo en el segundo viaje, melones, que a los 2 meses ya tenía melones en la Isabela, que había dado un viaje a Hani. Nos trajo una parra. Pero de Nueva Guinea, que es una gramínea llamada caña de azúcar.
y la primera caña de azúcar que se siembra aquí está ahí en Puerto Plata. Entonces, no solamente comienza el mestizaje, el intercambio cultural, sino que sucede algo. ¿Quién era el centro del mundo comercialmente hablando? Los chinos. Entonces los chinos tenían una dinastía que se llamaba la dinastía Ming en ese momento. Entonces, esto que ustedes ven aquí que es México, Salvador, no. De la Guardia y Cuadra, que era un criollo español que estudió en Cádiz, es quien llega hasta el paralelo 58, que eso es Alaska. Y luego Salvador Fidalgo sigue navegando por esa zona, por eso toda la toponimia del Pacífico es española. Santiago, San Francisco, Córdoba, en Alaska hay puertos que se llaman Córdoba, la bahía de Bucareli. Bucareli era el virrey que estaba en México. ¿Por qué? Porque cuando Magallanes hace la vuelta por aquí, muere en Batán, en Filipinas, pero sigue el viaje Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano comprueba que el mundo es redondo, pero Juan Sebastián Elcano, cuando regresa, después de 3 años, el viaje sale en el 1519, regresan en el 1522, llevaba a su lado a un jovencito llamado Andrés Urdaneta. Y Andrés Urdaneta descubre una corriente que era la que permitía regresar de nuevo a América, que es la corriente del Kuroshio. Y entonces ahí se come una ruta que se llamaba la Ruta de la China. El galeón de Manila o el galeón de Filipinas llegaba hasta Acapulco y después por carretera, aquí con burros, etcétera, se cruzaba México y se salía un muelle que hay aquí que lo creó Cortés, que se llamaba el Puerto de Nuestra Señora de la Veracruz. Y de ahí entonces se hacía el comercio global. Entonces se comienza la globalización comercial. Pero ¿qué pasaba? Que aquí había unas minas que se llamaban las minas de plata de Zacatecas y Guanajuato. Ustedes no se han dado cuenta que de todos los imperios europeos, el holandés no, porque el holandés se tomó la zona de Indonesia, pero España no entró a China, porque España le vendía a China plata. Y la plata que se utilizaba en la dinastía Ming como moneda en China era la plata de Zacatecas y de Guanajuato. Había un buen comercio. Es más, con los japoneses, ¿quién es de Córdoba aquí? Ustedes no han escuchado en Córdoba unos apellidos Japón. Fueron unos samuráis que llegaron a España en aquellos tiempos y se quedaron viviendo en Córdoba y no regresaron, y el apellido es Japón. Es decir, esa visión, y esto viene de Alejandro Magno, señores. Alejandro Magno era el referente para Cortés, Alejandro Magno era el referente para todos, y ahí viene algo que se llama el cosmopolitismo. Pero eso no es casualidad. Esa visión cosmopolita viene de una escuela llamada el Liceo de Aristóteles. Y hay gente que no les gusta que yo lo diga porque es verdad, el principio de Heisenberg en física, los que vieron ya la película Oppenheimer, que presentan a Oppenheimer hablando con Heisenberg, de que si usted sabe dónde está una partícula, no sabe entonces la velocidad en la cual se movió, eso que está en el yin, en el yang, que tener logias masónicas. Y adivinen a quién elige, a un ex coronel del ejército español, un canario que había nacido en Caracas. En el Arco del Triunfo,
Miranda, un hombre que estuvo con Catalina la Grande, y Catalina la Grande incluso le dio instrucciones mediante una comunicación a todos sus embajadores en Europa para que le dieran la atención a un hombre que iba a liberar un continente. Miranda sabía que los virreinatos españoles, la forma de liberarlos era con la ayuda inglesa. Lo que yo no sé si Miranda sabía, que fue el que introdujo a Simón Bolívar en el movimiento independentista, es que con la revolución industrial, con la máquina de vapor, con el inicio de los trenes, con todo el siglo XIX, con Inglaterra tomándose incluso la India, estaba utilizándolo para entrar algo que luego nos damos cuenta cuando vemos a Bolívar rodeado ¿por qué? Por ingleses. Algunos me dicen, no, es que no eran inglés, porque eran irlandés. O'Leary, que era el edecán de Bolívar, no, podría ser irlandés, pero representaba al imperio inglés. Pero también es que en ese momento en que estábamos inaugurando un nuevo mundo en términos de comercio, en términos de cambio, de hegemonía en esos siglos que se dan en Occidente, tenemos que introducir, no sé si ustedes recordarán a Stefan Zweig en un libro que se titula Momentos Estelares de la Humanidad, cuando habla sobre la derrota de Napoleón y que Metternich después se sienta embajador Vicini con su amigo francés, que usted siempre menciona a Talleyrand, se sienta con Talleyrand a pesar de que Francia había perdido y deciden hacer la paz armada. Y Stefan Zweig se pregunta en el libro si en Waterloo realmente había ganado Inglaterra o había ganado la familia Rothschild. ¿Saben por qué? Porque el dinero de la primera deuda que tiene la Gran Colombia se lo hizo fue aquí a Inglaterra. ¿Y quién era que prestaba el dinero? La familia Rothschild. Hay un libro interesante que ojalá y todos ustedes puedan leerlo, que es de don Carlos Sánchez y Sánchez, que es Historia Diplomática de la República Dominicana, y por casualidad yo me encuentro que el primer canciller dominicano, que es Bobadilla, envía a Francisco Caminero a Washington ante el gobierno de Tyler y que le pida que nos reconozcan, y le dice, miren, la compra de los fusiles para hacer el ejército dominicano los tenemos asegurados con la familia Rothschild, que nos van a hacer el préstamo. Pero en geopolítica siempre lo que se está viendo es cuáles son las manos que mecen la cuna. Y siempre en esos movimientos de independencia, aquí lo que los ingleses hacen es aprovechar. Y tienen una élite como los Rothschild que ayudan a financiar, porque todas las guerras necesitan de recursos. Pero fíjense ustedes, Santander incluso admite que estuvo muy vinculado al Rothschild, que Santander es el que se queda gobernando. Pero eso es para que ustedes entiendan, en ese proceso histórico que llega hasta el siglo XIX, hay un plan que se llama el Plan Levasier. Ustedes recuerdan el Plan Levasier, que nosotros íbamos a tener que pagar igual que los haitianos. ¿Quién dice que no? Los ingleses, que no le iban a dar prioridad a Francia. Luego, no sé si ustedes recordarán un préstamo que se le debía a Inglaterra de la San Domingo Improvement Company, y ese préstamo terminó en manos de Estados Unidos, y eso fue lo que llevó al acuerdo con las aduanas en el 5 y después la invasión a Haití en el 15 y la invasión de nosotros en el 16. La lectura geopolítica, para darles espacio a ustedes, no vayan ustedes a pensar que fue en base a solvencia testicular que Trujillo duró del 30 al 61,
Hay un libro ahí de Tim Weiner que se titula Legado de cenizas, en el cual Robert está hablando con John, diciéndole cómo era que iban a salir de Trujillo, porque ya le habían dicho, mira, entrega, y él no había querido. Y todos recordemos que por ahí estaba un Rojas Pinilla que había estado en Corea y que era un dictador. No olvidemos del otro lado a un Somoza que lo recibe Roosevelt en Washington, y cuando le preguntan, ¿y cómo usted recibe a este hombre con tanta pompa? Y dice, es un hijo de su mamá, pero es nuestro hijo. Entonces, no vayan ustedes a pensar que en el caso de nosotros, como Isla La Española, no es verdad. Que ubicar la posición geográfica que tenemos, bueno, déjame poner aquí detrás, que es el corazón del Caribe. ¿Y saben qué implica eso en geopolítica? Que hay un determinismo geográfico. Hay un reporte de Porter, que es el enviado de Estados Unidos a Asia, y él habla de las riquezas que hay aquí. Entonces, la ubicación geográfica nuestra siempre ha sido fundamental tomarlo en consideración. No es casualidad que tengamos dos invasiones, una en el 16 y una en el 65. Ahora, esta isla, que nosotros históricamente no le hemos dado la relevancia que tiene, si la ubicamos en el contexto geopolítico, requiere de mucho malabarismo. Porque como en su momento decía el profesor Juan Bosch, esta es una frontera, creo. Pero también la isla tiene otro elemento que es una piedra de toque, que es tener al lado, o tener en la misma isla, dos pueblos con dos culturas totalmente distintas. Pero Fermín quería que yo le diera una visión a ustedes geopolítica y un poco desapasionada y más allá de las viñetas que tenemos en muchos medios donde usted siente que sin tener un conocimiento profundo sobre los temas no tomamos en consideración que lo más común en América como apellido son Sánchez, incluso un presidente que critica a España, el apellido es López, el otro es Obrador, otro es Evo, el apellido es Morales, lo cual indica que sus ascendientes fueron los que se quedaron aquí a colonizar, y fueron los que se mezclaron, y que ese es un hecho que es irrefutable, y que renegar, y aquí una base geopolítica y diplomática que quizás no se ha explotado, la llave de acceso de América Latina a Europa sigue siendo España. Y creo que el interés de Fermín, hay una serie de datos ahí adicionales que compartiendo la presentación que ustedes van a poder apreciar, es que no hay razón por la cual usted siendo apellido Fernández, Pérez, Reyes, Jiménez, Domínguez, usted quiere renegar de donde usted viene. No solamente aquí existió un mestizaje en términos culturales, sino que también nosotros en esta isla tuvimos una gran ventaja, y fue que el fenómeno de la esclavitud aquí no se vivió con los niveles que tuvieron en otros lugares. Y si tomamos en consideración las primacías desde las construcciones que ustedes ven en la ciudad colonial, hasta el primer médico, hasta el primer etnógrafo, y un personaje que no quiero dejar antes de concluir para dejar espacio a preguntas y respuestas, es que pensé que estaba aquí en la presentación pero no está ahí. Hay una figura que llega con Colón aquí que era cercano a Isabel la Católica y se llamaba Alonso de Ojeda.
Alonso de Ojeda es el que hace preso a Caonabo. Pero Alonso de Ojeda se hacía llamar el Caballero de la Virgen. Ustedes recordarán un escritor español, el que escribió Los 7 jinetes del Apocalipsis, y Cañas y Barrios, el valenciano. ¿Lo recuerdan? ¿Quién me dice el nombre? Vicente Blasco Ibáñez escribió un libro que se llama El Caballero de la Virgen. En el primer capítulo habla sobre Anacaona, porque ahí también hace referencia a la primera mestiza de América, es decir, la relación de la hija de Caonabo y de Anacaona, llamada Higuemota, con Hernando de Guevara, dio como fruto a Mencía. Y Mencía es la esposa de quien lleva a que se firme el primer tratado de derecho internacional de la modernidad. Enrico, don Enrico, mejor conocido como Enriquillo o Agrocuya. Ya nos estamos ubicando en el contexto de una realidad con la colonización, con la llegada de los españoles, y es que ese Alonso de Ojeda decide también entrar a la navegación y comienza unos viajes fuera de los de Colón, es decir, que ahí se rompen las capitulaciones de la Santa Fe, y él es quien le da a Venezuela el nombre de Venezuela. Y esto es interesantísimo, porque es una historia de Shakespeare. Y es que cuando él llega al lago de Maracaibo, que es quien descubre el lago, bueno, es un laguito de 13.000 kilómetros cuadrados, hay una india que se llama Guaricha, que se va en el barco con él, que se enamora de él. Él la descubre allí en España, y el hombre se ve obligado a casarse con su india. Y le pone por nombre Isabel, y se la presenta a Isabel la Católica. Y viene y pasa muchísimo trabajo en uno de los viajes que va por Cuba y hace una promesa. Y la promesa es que si sale vivo de esa expedición, cuando llegara aquí a Santo Domingo, se iba a convertir en monje. En ese monasterio que está ahí, que era un lugar para el acercamiento con Dios, y que solamente la metamorfosis fruto del realismo mágico caribeño permite que hoy sea un lugar para el dios Baco, porque ahí donde más se vende la sola colombiana y se hace la fiesta con buen hielo fines de semana. Ahí pidió él ser enterrado y duró 5 años siendo monje, y todos los días Guaricha iba a las puertas del monasterio con los 3 muchachitos. Un día le dijeron que él había muerto. A los pocos días, Guaricha aparece muerta en las puertas del monasterio. Aquí hay un presidente que nació con el bachillerato aprobado, se llamaba Ulises Heró. Venezuela, como él le dio a Venezuela el nombre de Venezuela, le pide en el gobierno de Cipriano Castro a finales del siglo XIX a Lilis que le entregue los restos de Ojeda. Lilis dice a la embajada venezolana que eso es una decisión que tiene que tomarla el Congreso. Y ya ustedes saben lo que pasó. El Congreso no lo aprobó. En el gobierno de Trujillo le niega a Venezuela la entrega de los restos. En el año 1965, aprovechando el desorden, el caos, el pandemonio de la revolución del 65, se roban los restos de Alonso de Ojeda. Y hoy hay una ciudad en Venezuela llamada Ojeda y un monumento donde aparece Guaricha llorando al lado del cadáver de Alonso de Ojeda. Señores, muchas gracias. Bueno, yo
creo que ha habido tanta información que tenemos que coger despacito a procesar. Pero me alegro que esta conferencia haya sido en la Casa de España precisamente. Y le agradecemos la forma también tan amena que la hemos hecho. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Estoy seguro que la va a haber. Buenas noches, mi nombre es Melina Monte. Profesor, usted resalta positivamente las históricas, las ventajas de haber sido descubierto, conquistado, colonizado por el Imperio Español, fuertísimo imperio. Y en el transcurso nos hace ver que no le hemos dado la importancia a nuestra ubicación geográfica esencialmente. Estamos en medio de todos, en el camino de todos. Entonces me pregunto, porque como la civilización más fuerte, entre comillas, es la del norte, descubierto por los ingleses, los holandeses, quizá lo que pudo haber sido y no fue la suerte de aquellos imperios que sí administraron Hong Kong y Macao y todavía tienen un privilegio tremendo esas tierras comercialmente ricas y codiciadas y aún negociadas y explotadas. Y nosotros nos quedamos como la cenicienta del Imperio Español, que no tuvimos suerte en ese aspecto, de que no fueron esos ricos del norte que implantaron quizá otra forma de ser, otra forma de educación, de pensar, la libertad religiosa, etcétera, etcétera, que tanto se ha hablado, me imagino que se ha enfocado en otras charlas, que al tocarnos el Imperio Español quedamos como, nosotros no sabemos cómo la importancia, como estamos aquí en el medio, mientras que Hong Kong, Macao todavía se ven tan fuertes y tienen esa ubicación en la misma línea o cercana. O sea, ¿qué usted piensa? Sí, pero no es lo mismo hablar de la zona más habitada del planeta. Siempre esa ha sido la zona más habitada del planeta. Tampoco olvidemos que la colonización en esa zona se hizo llevando opio. No olvidemos que los chinos hablan de esa llegada de los ingleses como el siglo de la humillación y de los europeos. No olvidemos que eso provocó una rebelión que se llamó la Revolución de los Taiping con Hong Xiuquan de 1865 y que provocó más muertos que en la Primera Guerra Mundial, aproximadamente unos 20 millones de muertos. No olvidemos que lo que nos indica la ubicación geográfica nuestra es que el mundo transatlántico duró 500 años, o tiene 500 años. Y así como el Pacífico o el Lejano Oriente dejó de ser tan importante y el eje del mundo se ubicó aquí, yo creo que los BRICS, así sea más un asunto a futuro, nos demuestra que estamos en un mundo post-occidental. Porque eso trata la administración Obama, admitió que el mundo se estaba moviendo hacia el oriente. Yo creo que eso es parte de los ciclos. Y en el caso nuestro, cuando se habla de que, bueno, nos tocó lo que nos tocó, entonces no hay que ser estoico ni haberse leído Zenón de Sitio para saber que en la vida usted tiene que colaborar con lo inevitable y que hay un momento en el cual los ingleses o los yanquis del siglo XVI y del XVII eran los españoles. Usted todavía se mueve a Guam, y Guam se le llamaba la isla de los ladrones, y hay unas islitas que el general Neder recordará que era Guadalcanal, que está en el Pacífico, de una famosa guerra, la famosa batalla que se da en la Segunda Guerra Mundial, y como en el Pacífico una islita así se llama Guadalcanal. Si Guadalcanal pertenece a Sevilla, que es un pueblito que está por Sevilla, o porque toda la toponimia del Pacífico eran los españoles los que mandaban. Es más, los españoles llegaron tan lejos que hubo una mujer española que era almirante, la mujer de Álvaro Mendaña, que se llamaba Isabel de Barreto, que llegó, se fue de Filipinas y dio la vuelta. Es decir, los españoles, toda esa zona, entonces son siglos que se dan en la humanidad. Ahora, yo le puedo asegurar a usted que si va a Estados Unidos, va a encontrar reservas donde todavía viven indígenas, los que quedaron. Y le voy a dar un dato interesante.
que por mi trabajo en México como académico, tengo que decírselo a algunos amigos en Sudamérica, porque hay países en Sudamérica donde hay mucha población indígena, que hasta los años 80, los criollos, que fueron los que asumieron el poder, tenían derecho a contratar con vela o sin vela a alguien de la servidumbre. Quienes hicieron las independencias fueron criollos españoles. Es decir, no nos equivoquemos en eso. Hubo problemas incluso, sin restarle sus méritos a quienes hicieron las independencias, serios problemas, porque las leyes de Indias protegían más a los indígenas que cuando llegaron los criollos. Para darles un dato, hay un cronista importante en la historia de la zona y se llama Bernal Díaz del Castillo. Ahora en las elecciones en Guatemala, ¿ustedes saben cuál es la familia más poderosa de Guatemala? Los descendientes de él. Porque desde la encomienda que él tenía, todavía esa gente tiene incidencia. Entonces hay que ver cómo esos criollos, esas élites criollas que se afrancesaron, que se sintieron ser más ingleses, no tuvieron luego un compromiso con toda la sociedad que les rodea. Es más, ustedes saben quién es que se crea la maravillosa idea como antropólogo, un dominicano, de lo que es la concepción de Estado plurinacional, Héctor Díaz Polanco, un dominicano que dirigía aquí Radio Mil y es poeta y se fue a México, tuvo que irse huyendo en los 60, y él es el que tiene esa idea porque todavía hay zonas, y me lo decía un profesor en México que vivió un tiempo en Chiapas, que él como blanco iba caminando por una acera y un indígena purépecha lo veía y se bajaba de la acera. Entonces hay unos elementos por ahí que nosotros tenemos que ver muy bien hasta qué punto la élite criolla que toma el poder no fue más despiadada que lo que había sido la colonia. Bueno, buenas noches, profesor. Un gusto verlo de nuevo. Profesor, yo tengo una pregunta sobre qué usted piensa sobre esta nueva teoría. En 2018, un español de apellido Durante Estrada publicó un libro llamado Panenterismo e Iberofonía. En este libro él trata sobre las coincidencias que nosotros tenemos con España y todo el mundo iberófono, incluyendo algunos países de África, incluso hasta Filipinas por el catolicismo. Entonces, yo como un buen lector, le doy un pensamiento diferente. La geopolítica mundial está cambiando, como ya sabemos. El orden mundial está cambiando, como ya sabemos. Podemos ver que los BRICS, a pesar que son muy diferentes todos, se están tratando de unir. Nosotros, en este libro, como ya relaté, se nos plantea que tenemos muchas, pero muchísimas semejanzas. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tal si nosotros aprovechamos estas semejanzas? Por ejemplo, él nos dice que el portugués y el español tienen más de un 80% que se puede entender. Si nosotros vamos a Portugal, podemos entender mucho de lo que nos pueden decir los portugueses. Entonces, ¿qué usted pensaría si nosotros aprovechamos todo este orden y nos unimos, toda la iberofonía, y desde Mozambique, Brasil, que hacemos una unión para así tratar ese eje anglosajón que ha estado desde mucho tiempo sometiéndonos con su global? Hay un gran sociólogo español, Emilio Lama, no sé que hablan sobre la Unión Europea y cómo entonces España pudiera incluir a América Latina. Dice, el problema es que España no es Alemania. España no es Alemania. Si no, miren lo que pasó en las elecciones. Y el paripé de hoy, de la
hay algo que no sé si ustedes habían pasado por alto. Arnold Toynbee, que es el padre, digamos, intelectual de Samuel Huntington, decía que si bien es cierto que Occidente iba a llegar a un declive, en el futuro se iba a tener que estudiar el impacto que el mundo occidental había tenido en el resto del mundo. Y eso usted lo comprueba cuando Mao decía que el piano era un instrumento burgués y prohibió que se tocara piano en China. Y hoy hay 40 millones de niños chinos estudiando piano, razón por la cual uno de los mejores pianistas del mundo es China. Entonces vemos que Occidente ha impactado con el inglés, y cuando decía hace unos minutos sobre la ciencia, bueno, pues la electricidad sale del mundo occidental, la industria aeronáutica sale del mundo occidental, la computación sale del mundo occidental, que tengamos convergencia tecnológica hoy es otra cosa, pero todo eso se hace bajo el marco de un Occidente que tiene detrás una religión que es la que inicia los derechos humanos, que es el cristianismo. El español, y en Filipinas hay un día de fiesta, que es el Día de la Amistad con España, porque no sé si ustedes recordarán que uno de los genocidios más grandes del siglo XIX fue en contra de los filipinos, después de la guerra hispanoamericana, que viene como fruto de una teoría geopolítica marítima del almirante Alfred Thayer Mahan. Pero no solamente Filipinas, es que en todas esas islas ahí del Pacífico, si usted va a Guam, la gobernadora es apellido Garrido y habla un idioma cuya base es el español. Usted va a Filipinas y todavía se habla un idioma que es el chabacano, y la base es el español. Entonces, usted va a Estados Unidos y solamente mexicanos, hay como 40 millones que hablan español. No sé si ustedes recordarán que el virreinato de La Plata incluía a Guinea Ecuatorial, es decir, que Teodoro Obiang, amigo de Fermín, uno de los hombres que Repsol cuida muy bien, porque Guinea Ecuatorial es un país muy rico en petróleo, pertenecía a Argentina y a Uruguay, y se habla español, pero se habla español en todo el Pacífico. Por eso el Pacífico fue un lago español. Se habla español desde California hasta Chile. No se habla ningún otro idioma. En el Atlántico usted encuentra portugués, se encuentra holandés, pero el español es de un poder cultural increíble. Además, un elemento que, no sé si los que han ido al Prado lo notan, pero el arte es poder. Y lo otro es que estando en China estudiando, me encuentro que el Quijote, los chinos lo reverencian. Entonces, cuando ustedes le preguntan a Borges quién es más importante, si el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, en términos intelectuales, porque escribía muchísimas obras, dice, pero nunca en una sola obra iba a escribir todo lo que dice el Quijote. Yo quiero que me digan cuántos imperios han tenido un siglo de Velázquez, un Goya, que tengan también a un Calderón de la Barca, Garcilaso de la Vega, Góngora y Argote. Entonces, en eso que usted plantea, eso es posible, pero en España se necesita que se tome un Ubicatex de 500 miligramos en términos geopolíticos y que se den cuenta que aquí es donde tienen sus bases. Y eso les puede ayudar mucho en toda Europa. Pero en vez de estar divididos, porque miren, cuando usted habla de BRICS, solamente India tiene más población que todo Occidente, que el G7. Entonces ustedes van a estar separados ahora como si fuesen taifas de los tiempos de la ocupación musulmana. Entonces yo creo que lo que falta es eso.
Y hay más pensadores en esa dirección. Porque hay un elemento que no sé si ustedes han pasado por algo. El descubridor de las neuronas es don Santiago Ramón y Carazo. No es que yo sea alguien, no, es que la administración Obama hizo una licitación pública porque hay un problema en la medicina. Todavía el cerebro no se ha descubierto. Y esa licitación se la ganó un bioquímico español que está trabajando en Colombia. Pero no es casualidad que todo el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, ¿quién es asturiano aquí? Severo Ochoa, fue el que comenzó todos los inicios para el descubrimiento del ADN. Es decir, España ha tenido siempre una tradición, no solamente de poetas, del 98, la del 27, sino también de... Lo que España no lo divulgue bien, eso es otro problema. Que sea malo en relaciones públicas, eso es problema en España, pero de que tiene mucho poder blando. La mayoría de la élite en Estados Unidos, sus hijos hablan español. Es más, un heredero de una familia tradicional en el poder en Estados Unidos, como la familia Bush, es el hijo de Jeb con una mexicana. Y el muchachito, la abuela Laura le dice The Brownie, el marroncito, y el muchacho habla español perfectamente. Bueno, muy buenas noches, profesor. Un placer encontrarle nuevamente en el escenario. Y un poco viendo lo que usted habla de la hegemonía española, lo que pudimos ver sobre la política de la isla de la Española, no podemos también dejar de ver que es parte del Caribe completo. Pero en el Caribe, hace unos años, tuve el honor de visitar gran parte del Caribe inglés. Estuve viviendo en Jamaica unos años y me di cuenta de la diferencia cultural y de la influencia británica dentro de esas islas, en Jamaica, Trinidad y algunas otras. Pero también vi algo que me llamó mucho la atención, una gran xenofobia en el Caribe inglés. La pude notar porque me di cuenta que primero la etnia es predominantemente negra, y preguntando un poco a colegas y amigos, compañeros allá, me dijeron, básicamente se debe a un tema histórico. Aquí en Jamaica, muchos de los esclavos que estaban en el momento de que ya se estaban gestando independencia por estas zonas, eran esclavos que eran muy bravos y por eso los mandaban aquí. Entonces, en vez de mezclarse, los mataban. Entonces, digamos que el ruling party resultó siendo el esclavo que estaba viviendo en la isla. Entonces, estoy viendo un poco de esa diferencia cultural entre ese Caribe inglés y nosotros, y Cuba y Puerto Rico inclusive, que me contrasta, me llama mucho la atención. Por ejemplo, en Jamaica hay una ley que se llama una ley anti-poverty, es penado por ley. Y eso se debe a un contexto histórico de cómo maltrataban al esclavo y cómo el esclavo, cuando logró la independencia, terminó matando al amo. Entonces, esa dicotomía entre todos nuestros vecinos caribeños y nosotros, bueno, con excepción quizá de las islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, y las islas francesas, las French West Indies, con excepción de esos dos, todos estamos rodeados de Caribe inglés con esa gran dicotomía. ¿Qué usted podría decirnos al respecto? Mire, cuando usted va a Jamaica, recuerdo cuando yo era joven, había una viceministra de Cancillería llamada Doña Gloria Milán Lugo, y yo tuve que ir con Doña Gloria a Jamaica. Bueno, que me envió a Tahualpa Domínguez, que era director de CEDOPEX en ese momento. Fuimos con Horacito Álvarez, y allá estaba el más alto representante del gobierno, pero estaba el representante de la peña.
Sí. El Nigerian Commissioner. Miren, Trinidad y Tobago, dice el general John Kelly, que fue el jefe del Comando Sur, tiene un fundamentalismo islámico basado en que los ingleses llevaron gente de la India, y la gente de la India entonces se quedaron siendo los que manejaban el comercio, marginaron a los negros y llegaron incluso a secuestrar el Congreso. Y cuando se hace el Estado Islámico de Irak y el Levante, el país, con relación a la cantidad de habitantes, con mayor cantidad de miembros del ejército del califa Abu Bakr al-Baghdadi, eran de Trinidad y Tobago. Sin embargo, usted va a Cuba, usted va a Puerto Rico, y yo me siento que estoy en Santa Cruz de las Palmas, en las Canarias. Yo estoy igual, hasta la forma de hablar. Es más, me dan un pedazo de carne que tiene gofio, y digo yo, oh, y esto, en Canarias. Entonces, no nos damos cuenta, pero la realidad es que el encuentro de nosotros no tiene los niveles que sí tuvieron en esas islas francesas, por ejemplo, nuestros vecinos de acá, de parte de los franceses. No fue el mismo. Es más, los ingleses incluso diseñaron algo que se llama, después de la Segunda Guerra Mundial, Commonwealth. Les voy a decir algo que es la primera vez que digo en público. Aquí está la persona que más conoce sobre la Unión Europea, que es don Humberto Cristi. La unión del acero y el carbón, que es la que permite la Unión Europea, es una idea de Estados Unidos. Son ellos los que impulsan el momento. Es que los Estados Unidos se dieron cuenta que tenían que finiquitar el colonialismo inglés y el colonialismo británico. Lo que sucedía en India, que en ese momento era Bangladesh, Pakistán, eso es horrible lo que pasaba allí. Y Estados Unidos tomó la decisión de un proceso de descolonización, pero los ingleses inventaron la Commonwealth. Es decir, es muy distinto. El mundo nuestro es totalmente distinto. Bien, buenas noches. Ariel González. Durante su exposición hizo bastante énfasis en primacías provenientes del español respecto a mencionó varias y las sabemos son innegables. Ahora bien, los académicos peruanos establecen que muy bien primacías en español, pero el desarrollo los españoles lo hicieron con base y que de ahí, y que cuando llegaron a Perú encontraron una civilización desarrollada, a diferencia de acá. Entonces ellos plantean, en un debate con los dominicanos, de que realmente el desarrollo de América, la base es Perú, y no en España. Por eso lo digo. No, mire, lo que es incontestable, que todo se inicia aquí. Que luego se descubriera que hay un imperio como el azteca, como el mexica, eso es otra cosa. Que luego en Perú otro imperio como el inca. Ahora, lo que sí los peruanos no se enrostran es que la Universidad de San Marcos, aunque la bula papal en Apostolatus Culmine de nosotros es del 28 de octubre de 1538, la nuestra no se aplicó de inmediato, la universidad no empezó a funcionar. Ahora, la bula papal para la universidad primero fue la nuestra. Ahora, la de ellos fue después. Ahora, no sé, usted es muy joven, pero aquí preguntaban que los turistas dónde están y respondían que la cabeza de Miolán. Porque nadie pensaba, en medio de todos esos mosquitos y en Punta Borrachón, que hoy se llama Punta Cana, porque con ese nombre de borrachón no se iba a vender en el extranjero. Nosotros
tenemos un serio problema que no es solamente de los gobiernos, sino también de algo importante que es la formación en la casa. Si usted no sabe ni siquiera quiénes fueron sus abuelos, sus bisabuelos, si usted no conoce su país, usted no lo va a apreciar. Y eso luego tiene un impacto en los gobiernos. Porque los políticos no son tontos, ellos hacen su estudio del mercado. Y si tenemos muchísimas primacías, y los dominicanos, la mayoría, no conocemos el país, entonces, ¿cómo va a vender usted fuera? Miren, hay una figura pública de este país que tuvo que ir a una universidad en Boston por un reconocimiento a un familiar suyo, que fue gente importante en contra de la dictadura de Trujillo. Y sucede que en esa universidad hay una figura política que llegó a ser incluso candidato presidencial por el Partido Demócrata. Y cuando se sienta hablando un español con su acentico inglés, le habla de que él estuvo en el Cuerpo de Paz, en restauración. Y esa persona me dice: Iván, tú no sabes lo mal que yo me sentí, porque yo no conocía restauración. Entonces, si eso es una persona con recursos, de una familia de prestancia histórica, ¿y qué ustedes le van a decir al humilde dominicano? Y se van a preocupar aquí desde ciertas instancias, si los que están ahí ni siquiera su país lo conocen. Hagamos una encuesta, a ver cuántos de los que estamos aquí conocemos restauración. Entonces, nos preocupamos porque nuestros hijos conozcan París, conozcan Estados Unidos, y después los benditos muchachos viven en Estados Unidos como una extranjera, y como me dice un médico amigo mío, me dice: ¿tú sabes lo que no me gustó de ese puertorriqueño? Que ni siquiera hablaba bien su idioma, porque él hablaba español. Entonces, si usted tiene incomodidad psicológica en el lugar de donde usted es, a usted no lo van a respetar. Entonces, si nosotros no conocemos nuestro país, ¿cómo vamos a vender fuera lo que tenemos? Porque no nos hemos sentado todavía a reflexionar que un país es un proyecto de todos. Y que si hay un elemento fundamental por el cual se pelea en el mundo, es cuando se quiere cambiar la historia, cuando hay un elemento de que hay que cambiar la historia. Pero nosotros eso como que no le prestamos atención. Señores, yo creo que ha sido un placer, muy buenas noches. Yo siempre ando con libros. Te voy a decir por qué. Porque me di cuenta en una ocasión, con un muchacho, yo andaba con mi hija que está allá a la izquierda, en que aquí un muchacho con una franelita blanca, sin manga, tatuado desde aquí hasta los brazos, no fue siguiente. Yo le digo: mira, no está siguiendo. Hasta que el muchacho se acerca para decirme que había comprado un par de libros que él había visto que yo había recomendado en el programa de Pablo Maquini, que siempre que voy donde don Pablo, yo siempre pongo unos libros. Entonces, la gente, siempre que voy a cualquier programa, miren, eso lo que cuesta son 300 pesos en la feria de ley. Y no está de más, siempre que, como una forma de liberación personal, uno lea y no se deje llevar tanto el celular.